Una tarde cualquiera, en las profundidades de Pattaya, Tailandia. Dos hermanos de apenas 8 y 13 años juegan en un cibercafé. Ellos están completamente inmersos en sus actividades, sin darse cuenta de que el peligro está más cerca de lo que creen. Un hombre desconocido se acerca a ellos. Les habla de una computadora especial, llena de juegos fantásticos en un apartamento cercano. Los hermanos, sin pensarlo dos veces, lo siguen, 7 pisos arriba, ingresando a un cuarto en absoluta oscuridad. Pero ahí no los esperaba ningún juego o una computadora. En esa habitación, lo único que había eran 2 niños y un monstruo. Un hombre que terminaría convirtiendo su inocencia en una pesadilla. Así inicia uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia de Internet. Mr. Swirl, el hombre del rostro de remolino. Un individuo que, durante años, se ocultó tras un efecto digital en sus fotos. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hace poco me topé con un video llamado Misterios de Internet que hablaba justamente de este caso. Una vez que lo escuché decidí que yo también quería intentar recontar los hechos, pero sí les digo que este tema ha sido cubierto por miles de canales ya en YouTube y probablemente no sea la primera vez que escuchan hablar de él. Es por eso que si a pesar de todo eso están aquí, estoy muy agradecido con ustedes. Si ya conocen del caso, disfruten de mi versión, y si no lo conocen, prepárense para una de las historias de Internet más perturbadoras hasta la fecha. No olviden suscribirse si no lo han hecho y díganme si les gustaría que tocase otros temas relacionados a misterios de Internet. Prosigamos con su video. Primero que nada, hablemos un poco sobre qué es Mr. Swirl. Another manhunt, this one worldwide and in many ways mind-boggling. The International Police... Su origen se remonta a principios de la década de los 2000, cuando imágenes inquietantes empezaron a aparecer en foros oscuros de Internet, los cuales usualmente se utilizaban para crímenes, entre otras cosas. En el 2004, la policía alemana descubrió más de 300 fotografías en Internet que mostraban el abuso sexual de niños pequeños en el sudeste asiático. Esto era una situación atroz. Pero si algo destacaba, además de la horrible crueldad del asunto, era la apariencia del perpetrador. En todas las fotos, su rostro parecía distorsionado. Se había aplicado alguna especie de filtro o efecto digital de remolino, formando de su cara una espiral. Y fue de ahí de donde se originó el apodo de una de las bestias más viles de Internet, Mr. Swirl. Desde un primer momento, la magnitud del caso fue clara. Las imágenes recuperadas mostraban abusos cometidos contra al menos 12 niños varones, algunos de tan solo 6 años de edad. Los investigadores determinaron que muchas de estas fotos databan del 2002 al 2003, lo que indicaba que el abusador llevaba años en actividad. A la hora de investigar este caso para hacer mi video, hubo una cosa que me dejó bastante sorprendido, de una mala manera. Este hombre parecía no tenerle miedo a nadie. Él mismo aparecía en las fotografías, posando junto a sus víctimas antes, durante y después de sus abusos. Y aunque las editaba para no revelar su identidad,
Él simplemente pudo haber elegido no salir en ellas y ya. ¿Por qué exponerse de esta forma? Y es ahí donde me di cuenta. Este hombre quería ser encontrado. O bueno, mejor dicho, quería que se le buscase. Quería ser un fenómeno, un monstruo infame del que se hablara y se hicieran teorías. Su juego de modificar su cara era tan solo una invitación abierta al mundo para que alguien la encontrara. Algunos investigadores incluso opinaban que, por su forma de hacer las cosas, pareciera que Mr. Swirl estuviera burlándose de ellos, creyendo que era una especie de ser intocable por el mundo. Pasemos a otro punto importante que probablemente muchos de ustedes están preguntando. Si lo único que hizo fue ponerse un filtro de espiral en su cara, ¿qué no habría una forma de revertirlo? Algo así como hacer el mismo efecto pero al sentido contrario para normalizar la foto. De hecho, eso fue justamente lo que las autoridades intentaron al inicio. Pero obviamente, nuestro criminal no era tan tonto. El filtro de giro que había aplicado a las fotos no era una simple pixelización. Había reordenado millones de píxeles de una manera compleja. Durante años, ninguna de las herramientas disponibles logró revertir el efecto. Mientras había un monstruo suelto cazando niños, la policía no podía hacer absolutamente nada al respecto. Y fue ahí cuando la Interpol tomó cartas en el asunto, lanzando la Operación Vico, un esfuerzo dedicado exclusivamente a atrapar a este depredador. Por si se preguntan el porqué del nombre, este se dio debido a la combinación de Vietnam y Camboya, los países donde se hallaron sus primeros delitos conocidos. Pero esto solo era el inicio. Su caso apenas comenzaba a revelarse y pronto el mundo entero sabría de él. Después de años de estar intentando, las autoridades por fin resultaron exitosas en la reconstrucción de una de las fotos de Mr. Swirl. Y es ahí cuando la Interpol hizo algo jamás antes visto. Lanzaron un comunicado público, una petición de ayuda al mundo para identificarlo. Never before in history has there been a global manhunt for someone who wasn't charged with a crime. Vico was the first time in history that a person who had not yet been charged with a crime, but who we knew was a criminal, was identified and exposed worldwide. But we didn't do it without the support of our president. El 8 de octubre del 2007, en lo que se conoció como la Operación Vico, el sitio web de la organización explotó. En un solo día recibieron 1.6 millones de visitas, mientras al mismo tiempo los medios globales cubrían la noticia con imágenes y comunicados urgentes. En cuestión de horas, la reacción fue masiva. Cientos de personas en varios continentes enviaron pistas. Más de 300 llamadas y mensajes llegaron al Interpol. Pero entre ellos, 5 informantes independientes señalaron un nombre en específico: Christopher Paul Neal, un profesor canadiense de inglés que trabajaba entonces en Corea del Sur. Esto no podía ser una coincidencia. Entre los datos aportados había bastantes cosas que coincidían con la poca información que se tenía de Mr. Swirl. Además de eso, las autoridades encontraron algo crítico para la investigación. Resulta que Neal utilizaba el alias Vico en Tailandia y que el día de la difusión de la imagen reconstruida de Mr. Swirl había renunciado de manera abrupta a su trabajo de maestro en una escuela de Corea. Esto ya no era una simple corazonada. La policía había encontrado a un sospechoso principal y este estaba intentando escapar. Y desafortunadamente iba un paso por delante. Las autoridades tenían que actuar y rápido. La policía empezó rastreando sus últimos movimientos.
Unas cuantas horas atrás, había abordado un vuelo hacia Bangkok, intentando huir mientras las agencias policiales lo buscaban. Cuando Neil aterrizó en Tailandia, la cacería virtual ya se había vuelto física. La Interpol transmitió las pistas recabadas a la policía tailandesa el 11 de octubre, justo cuando él abandonó Corea. Los agentes de Bangkok identificaron rápidamente a las posibles víctimas infantiles locales y, con la información conjunta, emitieron una orden de arresto el 18 de octubre. Neil, por otro lado, hizo su esfuerzo por despistar. Ingresó a Tailandia con la cabeza rapada y gafas oscuras, pero no contaba con que la cámara de inmigración de Bangkok lo fotografió en su salida del vuelo. Estas fotos ayudaron a buscar su nueva identidad. Los investigadores, después de horas de búsqueda, siguieron su pista hasta una pequeña provincia en el noreste de Tailandia. Al colocar un dispositivo de traqueo en su teléfono móvil, detectaron señales de Nakhon Ratchasima, una zona residencial apartada y alejada de las rutas turísticas. Allí estaba la casa que Neil alquilaba junto a su pareja tailandesa. Y después de una larga y ardua cacería, el depredador por fin fue capturado. El 19 de octubre del 2007, un escuadrón de élite fue despachado para capturar a Neil. Y una vez llegaron a donde se encontraba, Mr. Swirl abrió la puerta en silencio y sin oponer resistencia. Simplemente se entregó. Confirmó su nombre y pidió un abogado mientras los policías lo esposaron con calma. Neil fue cubierto con una camiseta azul sobre la cabeza para ocultar su rostro mientras lo escoltaban fuera de la casa. Lo presentaron ante la prensa, sentado, en silencio, con unos lentes negros para proteger la poca privacidad que le quedaba. Yo en lo personal no entiendo por qué. Alguien que ha subido las cosas que él subió no merece ningún tipo de empatía. I think the message is very clear here that international police cooperation is good. It worked very well in this case. It was highly successful in this case, and we look forward to similar cases in the future. Aquel día culminó uno de los casos más perturbadores de la historia de Internet. Mr. Swirl había caído definitivamente gracias a la colaboración de múltiples grupos de gente: la Interpol, los ciudadanos, los medios de comunicación e Internet. Absolutamente todos se unieron con una misión y fue exitosa. Y así es como en mayo del 2008 Neil se declaró culpable de abusos a un niño tailandés, aceptando su responsabilidad. Pero aunque ganamos la primera batalla, ahora teníamos que pelear la segunda, ya que Neil aún no se encontraba tras las rejas. En agosto de ese año, un tribunal de Bangkok lo condenó inicialmente a 6 años de prisión, pena que después fue reducida casi a la mitad gracias a que cooperara y admitiera su crimen. Sin embargo, descubrieron otras víctimas y Neil enfrentó un segundo juicio en Tailandia por abusos a otro menor. En noviembre del 2008, recibió una condena adicional de 6 años por ese caso. En total, sumando reducciones por buena conducta, Neil cumplió aproximadamente 5 años tras las rejas en Tailandia. Una sentencia que algunos consideraron muy tonta, dada la gravedad y la cantidad de crímenes cometidos. Si nos adelantamos a septiembre del 2012, cuando Neil por fin salió de la prisión tailandesa, fue inmediatamente deportado de regreso a Canadá. Pero su llegada a Vancouver no significó libertad. Apenas aterrizó, fue arrestado por la RCMP, la Policía de Canadá, y se le otorgó una especie de orden especial de Código Penal canadiense para vigilarlo dado su historial. Se le impusieron condiciones estrictas. No podría usar internet ni acercarse a menores, entre otras restricciones, durante 18 meses. Pero para sorpresa de nadie, Neil violó las condiciones de su libertad vigilada.
la policía canadiense descubrió que había obtenido dispositivos con acceso a internet y hallaron pornografía infantil en su laptop y teléfono. Fue arrestado de nuevo y ante las evidencias se declaró culpable de quebrantar su condena. En mayo del 2014 se le sentenció a otra ridícula pena de 3 meses de cárcel y 3 años de probatoria por este incumplimiento. Mientras cumplía esta sentencia, Neil enfrentó nuevos cargos, esta vez directamente relacionados con abusos pasados cometidos fuera de Canadá. Un tribunal en Columbia Británica lo juzgó por delitos sexuales contra niños en Camboya y por posesión de pornografía infantil en Canadá. Neil nuevamente se declaró culpable de 5 cargos en total. Recibió otra condena adicional de 5 años y medio de prisión en Canadá, aunque posteriormente una apelación redujo esta sentencia a tan solo 15 míseros meses, descontando el tiempo que ya había pasado detenido. Y es así como, lamentablemente, en marzo del 2017, Christopher Neil, mejor conocido como Mr. Swirl, quedó en libertad definitiva tras cumplir sus condenas canadienses. A sus 42 años, regresó a vivir en una zona de Vancouver bajo estricta supervisión y con múltiples condiciones impuestas por la corte. Se le prohibió de por vida cualquier contacto con menores, así como el uso de internet o de dispositivos electrónicos sin autorización. Pero, si me preguntan a mí, esto no es nada a comparación del daño que él causó. Y debería de haber una pena especial para este tipo de personas. No me parece justo que pueda caminar libre, sea bajo las condiciones que sean. He or she or they should worry about what Interpol, its member countries, will do in order to try to catch him. We'll use all the technology, all the resources, private, public, in order to make sure that he or they are identified, located, and brought to justice. Tras su caída, muchas personas empezaron a adoptar a Mr. Swirl como una especie de leyenda urbana de internet. Cabe aclarar que, cuando digo esto, no me refiero a Neil, sino a la personificación de un ser que jamás debió de haber existido, Mr. Swirl. Muchos lo empezaron a juntar con nombres grandes de la industria del terror como Slenderman o Jeff the Killer. Y si hay algo que me gustaría decirles a todas esas personas, es que recuerden, creepypastas de internet hay muchas y las habrá por siempre. Lo que tenemos aquí, el día de hoy, el caso de Mr. Swirl, fue real. Genuinamente existió y es una prueba de que los monstruos no son los que se esconden debajo de la cama o en las sombras de tu cuarto. Los monstruos son los que se ven como tú y como yo. Este ha sido un caso extremadamente turbio y espero de todo corazón Mr. Swirl no pueda volver a lastimar a un niño nunca más. Quiero agradecerle a los miembros del canal por apoyar día tras día este proyecto. Para traerles la mejor de las calidades tenemos que invertir mucho esfuerzo en este canal. El que nos apoyen con un extra siempre es muy agradecido. Asimismo, si les gustó el video, por favor no olviden darle like, compartirlo y suscribirse si no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué caso debería de hacer ahora. Antes de irme, les recuerdo que tengo otros 3 canales por si gustan visitarlos. En uno hablo de chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. En el otro juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y en el último subo todas mis transmisiones en vivo que hago en Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Hablando de Twitch, si gustan pasarse por allá, hago stream lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustan pasarse, no olviden decirme que vienen de Patos Potions para darles una gran bienvenida. Por último, también les recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia.
en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Si les interesa cualquiera de estos canales, los links van a encontrarse abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí, me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video. Y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.